hace mucha ilusión estar aquí, ya, bueno, Pablo lo sabe, nos emociona, como ha dicho Natán, también ver lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia, lo que Dios está alcanzando a personas, ¿no? Que al final es el objetivo, ¿no? Que personas conozcan acerca del amor de Jesús y que este lugar sea un instrumento de Dios para ello, ¿no? Así que nos sentimos privilegiados de poder ser parte desde lejos, ¿no? Espectadores y amigos que ven el proceso y que ven lo que Dios está haciendo en este lugar. Y bueno, como decía Pablo, pues efectivamente nosotros ya llevamos muchos años siendo parte de una misión a la que Dios nos llamó hace mucho tiempo y la última vez que estuve con vosotros compartí acerca de esto, os expliqué un poco y luego volveré a compartir de esto, pero sí quería compartir primero una reflexión de la palabra, un mensaje que el Señor traía estas últimas semanas a mi corazón y que quería compartir en esta mañana con vosotros. Así que es un pasaje que conocéis todos, absolutamente, estoy segura, desde los de la ESO también lo conocéis y que habéis oído hablar de él, y yo lo he estudiado muchas veces, pero hace tiempo, hace pues unos meses, el Señor me volvió a recordar, oye, vete a este pasaje, ¿no? En una conversación con él me recordaba que volviera a este pasaje y me habló de una forma muy clara, muy desafiante para mi propia vida y quiero compartir con vosotros en esta mañana. Lo voy a leer con una versión así un poco moderna y un poco nueva, que es The Message en español. Ha llegado en español esta adaptación de Eugene Peterson y me gustaba cómo lo explicaba, así que lo voy a leer en esta versión. Es en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 36. Es la historia que nos habla del prójimo, en la que Jesús nos habla de quién es nuestro prójimo y de cómo debemos amarle, ¿no? Así que voy a leerlo. Lucas 10, a partir del versículo 25. Bueno, a partir del 25, exacto. Lo voy a leer en esta versión. Dice, justo entonces, un experto en la ley se levantó con una pregunta para poner a prueba a Jesús. Maestro, ¿qué necesito hacer para recibir la vida eterna? Él respondió, ¿qué está escrito en la ley de Dios? ¿Cómo la interpretas? Él dijo, que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y que ames a tu prójimo tanto como te amas a ti mismo. Bien respondido, dijo Jesús, hazlo y vivirás. Buscando un escape, el experto en la ley le preguntó, ¿y cómo definirías prójimo? Jesús le respondió con una historia. Una vez había un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. En el camino lo atacaron unos ladrones, le sacaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por suerte pasaba un sacerdote por el mismo camino, pero cuando lo vio se fue por otro lado. Entonces apareció un hombre religioso de los levitas. Él también evitó al hombre herido. Un samaritano que viajaba por el camino se acercó. Cuando vio la condición del hombre, se le conmovió el corazón. Le dio primeros auxilios, desinfectándole y vendándole las heridas. Después lo subió a su burro, lo llevó a una posada y le ofreció comodidades. Por la mañana sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño de la posada, diciéndole, cuídalo bien. Si te cuesta algo más, ponlo a mi cuenta y yo te lo pagaré a mi regreso. ¿Qué crees? ¿Cuál de los 3 se convirtió en el prójimo del hombre que fue atacado por los ladrones? El que lo trató con bondad, respondió el experto en la ley. Y Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Me gusta esta versión, ¿no? Que lo explica de una manera tan fácil de que podemos entender que trataba Jesús de explicarle a este hombre y explicarnos también a nosotros. Antes de adentrarnos propiamente en la historia, tengo que hacer una confesión en esta mañana, y es que por muchos años he leído esta historia y me he visto a mí misma como el buen samaritano, os lo confieso. Muchas veces he leído la historia viendo a estos maestros de la ley, a este levita, y diciendo, pero ¿cómo se les ocurre?
¿Cómo se les ocurre? Pero lo cierto es que el Señor me ha estado confrontando en los últimos tiempos con esta historia de una manera muy fuerte, y por eso os lo quería compartir. Y antes de profundizar, de hecho, incluso os confieso que me identifico también con este experto en la ley que le hace la pregunta a Jesús. Lo primero, antes de explicarnos la historia, el Evangelio nos cuenta un encuentro de Jesús con un experto en la ley que le hace una pregunta. Y de hecho, en el mismo texto nos dice que le hizo una pregunta para ponerle a prueba, ya nos lo está diciendo, que le está poniendo a prueba. Y en el versículo 29, una vez Jesús le responde, le hace otra pregunta a este maestro de la ley y le dice, buscando un escape, le preguntó, ¿cómo definirías prójimo? ¿Sabes? Me llama la atención esta triquiñuela, ¿no?, de este maestro de la ley. Me llama la atención porque me doy cuenta que este hombre le estaba preguntando a Jesús acerca de la vida eterna, de cómo recibir la vida eterna, pero con la intención de que la respuesta de Jesús coincidiera con lo que él ya estaba haciendo. Y sabes, me doy cuenta que tantas veces hago esto yo en mi propia vida. Me examino a mí misma y me doy cuenta que muchas veces trato de acercarme a Jesús esperando que su respuesta encaje con lo que ya estoy haciendo, sintiéndome muy bien conmigo misma y diciendo, no, si yo ya lo estoy haciendo de 10 y seguro que Jesús estaría súper contento en cómo estoy haciendo las cosas. Y nos acercamos a Él tantas veces esperando que lo que Él nos dice encaje con lo que ya estamos haciendo, que nos dé una palmadita en la espalda y nos digas, perfecto, chico, muy bien, lo estás haciendo genial, sigue así. Pero sabes, muchas veces la respuesta de Jesús es una respuesta mucho más profunda, que no se trata de un check, lo estás haciendo bien, estás haciendo esto de la lista, sino que quiere ir mucho más allá. Quiere que nuestra vida sea un estilo de vida que dé fruto, que el fruto sea la consecuencia, no una lista de cosas que debemos hacer para obtener la vida eterna, como hizo este experto en la ley. Así que Jesús, cuando cuenta esta historia, lo que está tratando de decirle a este hombre y de decirme a mí, 2000 años después, es que no se trata de cumplir una serie de cosas. La vida de fe no se trata de cumplir una lista de comportamientos, de actividades, de acciones que tenemos que hacer, sino que la vida a la que nos invita Jesús es una vida de gracia, una vida que está completamente entregada a la manera en la que Jesús quiere que vivamos y por lo tanto los frutos vendrán por sí mismos y la consecuencia será una vida de amor al prójimo, como nos cuenta en la historia. Así que metámonos en faena y vamos al texto, a la historia, ¿no?, que le llamamos del buen samaritano, ¿no? Jesús cuenta esta historia para responder a este hombre. Y en el centro de la historia tenemos en primer lugar a un hombre judío que está viajando y vemos cómo hay, yo diría, 3 momentos en la historia, 3 puntos en esta historia. En primer lugar, dice, una vez había un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y aquí llega, en el camino lo atacaron unos ladrones. Le sacaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Esto es lo que empieza en esta historia. El primer suceso es este hombre judío que está viajando de Jerusalén a Jericó y que en medio de su viaje se ve atacado por unos ladrones, por unos vándalos que le pegan una paliza, lo asaltan, le roban, le dejan sin nada y le dejan tirado en el camino con sus heridas, absolutamente sin nada, en un lado del camino. Y sabes, esta historia, ver esto, me hace conectar un poco a veces con la realidad en la que vivimos. ¿Sabes? Vivimos en un mundo que está roto a causa del pecado, en el que suceden constantemente injusticias a nuestro alrededor. Suceden constantemente situaciones en las que personas causan dolor a otras personas fruto del pecado, del egoísmo, de las heridas que cargan en su vida, infringen dolor a otros, muchas veces injustamente. Y esto nos deja en un mundo roto,
En un mundo que miremos a donde miremos, hay personas sufriendo en este mundo, en esta tierra. Y, ¿sabes? Creo que es importante que seamos conscientes de esto, porque muchas veces los medios de comunicación en constante bombardeo de noticias nos han a veces inmunizado un poco, ¿no? Y nos han dejado un poco como indiferentes. Estamos tan acostumbrados a ver situaciones en la televisión, en los medios de comunicación, que prácticamente nos hemos anestesiado un poquito a la realidad de que hay personas que sufren. Pero incluso muchas veces los cristianos nos hemos acostumbrado a vivir en nuestro propio contexto en el que difícilmente sacamos la cabeza para mirar afuera lo que está pasando a nuestro alrededor. Y creo que aunque no es que debamos ahora rasgarnos las vestiduras y tirarnos de rodillas al suelo, aunque no estaría mal tampoco, pero por esto, pero sí debemos ser conscientes. No debemos creer que vivimos en un mundo happy flower, en el que como Dios nos ama, todo está bien y estamos felices juntitos los unos con los otros. Realmente suceden cosas en nuestro alrededor, suceden injusticias, hay personas que sufren y debemos ser conscientes de eso y abrir nuestros ojos para ser luz. Pero, ¿sabes? Para ser luz debemos acercarnos a la oscuridad, porque si no la luz no brilla. La luz en medio de la luz no se ve. Para ser la luz que Jesús nos invita a ser, debemos acercarnos a la oscuridad, a las personas que sufren, a las personas que están en dolor. Si seguimos con la historia, avanzamos un poco más y en los siguientes versículos dice, y me encanta esto porque dice, por suerte, pasaba un sacerdote por el mismo camino, pero cuando lo vio, se fue por otro lado. Entonces apareció un hombre religioso de los levitas y él también evitó al hombre herido. Tenemos a este hombre judío que ha sido atacado, herido a un lado del camino, sin nada, sufriendo, moribundo prácticamente. Y entonces nos dice que hay dos hombres que pasan cerca de este hombre herido, que siguen este camino que nos decía al principio, que va de Jerusalén a Jericó, en los que un sacerdote y un levita pasan por ahí. Yo me imagino que quizás debían venir de Jerusalén, de estar en el templo, y debían volver a lo mejor a sus hogares o a seguir con sus diferentes quehaceres, con sus diferentes compromisos en otro lugar. Son dos personas que, por lo que sabemos, amaban a Dios. Entendemos, ¿no? Un sacerdote, un levita, eran hombres de Dios que amaban a Dios, conocían la ley y debían vivir acorde a este amor de Dios. Además eran judíos, como este hombre herido que estaba ahí tendido en el camino. Pero lo que hacen es lo opuesto a lo que deberíamos entender que implicaba ser hombres de Dios, que es evitar al hombre herido, alejarse. Dice literalmente que el primero, cuando lo vio, se fue por otro lado y el otro también le evitó. Y, ¿sabes? Hay un dicho en español que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Así que yo me imagino que estos hombres dijeron, si yo no lo miro mucho, si no lo veo de cerca, esto no va conmigo. Si yo me alejo lo suficiente, si pongo suficiente distancia física de este herido, es como si esto yo no lo hubiera visto y aquí no ha pasado nada. Así que se alejaron, pusieron esa distancia física que creyeron que les eximía de su responsabilidad y siguieron con su camino. Quizás por miedo a ser atacados. Hombre, tú ves a un hombre que le han atacado y tú piensas, el siguiente soy yo. A ver si me voy a detener aquí a ayudar a este hombre y me van a atacar a mí. Oye, yo me alejo y así evito ponerme en riesgo a mí mismo. O quizás era porque eran personas muy importantes y tenían una agenda apretadísima que les estaba esperando al otro lado del camino y no tenían tiempo para perder acercándose a este hombre y atendiéndole. En ningún sitio del texto pone que fueran malas personas. No tenían por qué ser mala gente. Quizás solo estaban muy atareados cumpliendo
sus programas, su agenda, sus compromisos, y no podían permitirse una interrupción, que era la vida de este hombre. Y la cuestión es que se apartaron y que se desviaron del hombre herido, miraron hacia otro lado, pero no comprendieron que esta distancia física en realidad no les estaba excusando. Ellos sabían que había un hombre con necesidad y el hecho es que no hicieron nada por ayudarle. Quizás en nuestro tiempo, en nuestra época, en nuestro día a día, en el momento en el que vivimos nosotros, en el tiempo que nos ha tocado vivir, no es habitual que vayamos por un camino y veamos a alguien tirado. O sí, también podría pasar. Pero ¿cuántas interrupciones podríamos tener en nuestra vida si fuéramos capaces de mirar a nuestro alrededor y ver a tantas personas que, como este hombre, están necesitando que alguien les ayude? Pero seguimos con el texto y sigue diciendo: un samaritano que viajaba por el camino se acercó. Cuando vio la condición del hombre, se le conmovió el corazón, le dio primeros auxilios desinfectándole y vendándole las heridas. Después lo subió a su burro, lo llevó a una posada y le ofreció comodidades. Por la mañana sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño de la posada, diciéndole: cuídalo bien. Si te cuesta algo más, ponlo a mi cuenta, yo te pagaré a mi regreso. Así que al final pasó por allí un hombre que también estaba transitando este camino, y nos dice el texto que era un samaritano. Y como seguro que ya sabéis, entre los samaritanos y los judíos la cosa no estaba muy fina. No se llevaban muy bien. De hecho, los judíos tenían como esta sensación de superioridad, me sale en catalán, envers, hacia los samaritanos. Era como que los samaritanos eran de una categoría un poquito inferior, y había como unos prejuicios entre ellos que impedían que tuvieran una buena relación. Pero Jesús escoge precisamente a un samaritano para ser precisamente el que estaba por debajo, el que era humillado sistemáticamente por los judíos, el que era despreciado por los judíos, precisamente ese, el que se acercara y cuidara y velara por la vida de este hombre. Y en el texto me encanta porque dice que este samaritano que viajaba por el camino se acercó. Y sabes, esta es la primera diferencia, la que marca todo lo demás, la primera diferencia entre los 2 hombres que pasaron primero y el samaritano. La primera cosa que observamos en el texto que sucede diferente y que desencadena todo lo que viene después es que este samaritano, en vez de alejarse, en vez de escoger otro camino, en vez de evitarlo, en vez de mirar hacia otro lado, lo primero que hace es vencer esa distancia que les separa y acercarse, cruzar el camino y acercarse al hombre que estaba herido. Y el hombre se acerca, y cuando lo hizo, vio que era un hombre judío, y debió pensar: ¿en serio? O sea, de todas las opciones que tengo, ¿tiene que ser un judío el que esté aquí herido? Pero ya había hecho lo más difícil, que era vencer esa distancia física que les separaba y tomar la decisión de acercarse físicamente. Así que se sobrepuso a esas diferencias culturales con el judío, y lo que vio fue a un hombre en necesidad, sin etiquetas, sin prejuicios, sin nada que les separara, solamente una persona herida que necesitaba ayuda. Y dice: cuando vio la condición del hombre, se le conmovió el corazón. ¿Sabes? La palabra aquí usa esta manera de expresarlo. Hay otras versiones que dicen: tuvo compasión de él. Y tener compasión, el significado es que se te quebranta el corazón, que se te conmueve algo en las entrañas, en el interior, cuando ves la necesidad de otro y te lleva a hacer algo para mejorar la condición de esta persona. Así que esto es lo que le pasó a este samaritano. Vio a este hombre en necesidad y su corazón se conmovió. Y sabes, yo creo que cuando somos capaces de mirar de frente, de mirar a los ojos a la persona en necesidad
y dejar que la compasión sea la protagonista, cualquier prejuicio es derribado, cualquier etiqueta, cualquier diferencia pierde importancia, pierde el control y el poder sobre la situación y sobre la relación con la otra persona. Porque lo que está siendo protagonista, tú le estás dando espacio a esa compasión, a que gane a cualquier prejuicio y a cualquier diferencia que tengamos con la persona de enfrente. Porque, ¿sabes? Me he dado cuenta en mi propia vida que muchas veces tenemos esa tendencia, decimos, sí, pero si yo soy compasivo, yo vivo como este samaritano. ¿Sabes? En mi caso me he dado cuenta que muchas veces tenemos tendencia a limitar o a preferir hacia quién tenemos compasión, hacia quién actuamos de una manera compasiva. Y muchas veces son personas que se parecen mucho a nosotros, con las que nos sentimos a gusto, con las que nos identificamos, con las que nos es cómodo tratar y trabajar. Pero, ¿sabes? Esta historia en la que nos pone enfrente a dos personas con una rivalidad grande me hace darme cuenta que muchas veces soy selectiva de a quién dirijo mi atención, mis recursos, mi ayuda, mi tiempo, mi cercanía. Y sin darme cuenta, acabo apartando o dejando en un segundo plano a personas que no me resultan tan cómodas, que son muy diferentes a mí, que su vida no tiene nada que ver con la mía y por lo tanto digo, uy, y no lo hacemos conscientemente, es verdad, pero Jesús nos está invitando a hacer la diferencia precisamente también con aquellos que no son tan parecidos a nosotros, que no nos resulta tan fácil, que quizás incluso tenemos una rivalidad, un prejuicio. Con ellos también debemos mostrar este tipo de amor. Ellos también son nuestro prójimo. Creo que lamentablemente me parezco mucho más de lo que yo creía a estos dos hombres que he explicado al principio y no tanto a este buen samaritano. Incluso muchas veces me encuentro a mí misma pensando, ¿realmente este hombre herido de aquí lo necesita tanto? ¿Está tan herido? ¿De verdad que no puede levantarse? ¿De verdad? Cuestionando incluso eso. O es que no tengo nada que ofrecerle. Es que ¿cómo voy a ayudarle si no puedo ofrecerle nada? Suficiente tengo con salvarme a mí misma. Acabamos sin darnos cuenta colaborando con esta sociedad que lo que hace es mantener a los márgenes del camino a las personas que están heridas en un rincón. Y yo, lo que Jesús me está invitando y me está desafiando en este tiempo es hacer justo lo contrario, a colaborar con Él, a hacer visibles a las personas que están a los márgenes del camino, a ver, a acercarme, a vencer la distancia y acercarme y cubrir con amor a aquellos que están sufriendo a los márgenes del camino. Así que este samaritano, en contraste, en diferencia total con los anteriores personajes, se acerca a este hombre herido, se detiene y decide, una vez ha vencido esa distancia y se ha acercado a él, decide hacer una serie de cosas que son increíbles para ayudarle. En primer lugar, decide, como decíamos al principio, ponerse en riesgo a sí mismo. Decir, ok, puede ser que a lo mejor estando aquí, mientras le ayudo, mi vida esté en riesgo porque pueden atacarnos de nuevo y pueden atacarme a mí también, pero decido que vale la pena. En segundo lugar, decide parar su viaje, invertir su tiempo para poder ayudar a este hombre, decidiendo que vale la pena retrasar todo lo que le está esperando al otro lado del camino para ayudar a este hombre. Después le cura las heridas, se baja de su burro, decide viajar más incómodo el resto del camino por acomodar al hombre herido, decide renunciar a su propia comodidad para que este herido viaje lo más confortable posible.
y le lleva a un lugar seguro donde poder cuidar de él. Pero no solo esto, sino que además decide invertir sus recursos para poder ofrecer lo que este hombre necesita para ser curado y sanado de sus heridas. Así que esto es todo lo que Jesús nos está invitando a hacer cuando decidimos que vale la pena amar al prójimo. Y Dios me ha estado confrontando de una manera fuerte con algo que creo que es algo que es nuestro día a día, que muchas veces es un desafío para muchos de nosotros en el tiempo que estamos viviendo, y es que este samaritano estaba dispuesto, estuvo dispuesto a ayudar a este hombre, estuvo dispuesto a detenerse, estuvo dispuesto no solamente a detenerse, sino a inclinarse para agarrar y levantar a este hombre herido. Porque, ¿sabes? Detenerse es una cosa y todos lo hacemos en mayor o menor medida. Tú ves que está pasando algo en la calle y tú te detienes a ver qué pasa. Pero, ¿sabes? Inclinarte requiere algo más de ti. Detenerse es como cuando pasamos por redes sociales y vemos un post, wow, que está denunciando una injusticia y le damos like. Todos lo hacemos. Sí, yo estoy a favor. Sí, yo estoy de acuerdo con esto, hay que trabajar en esto. Pero, ¿sabes? Eso no nos está llevando a la acción. Inclinarse es llevarlo a la acción. Y el texto termina diciendo, ¿qué crees? ¿Cuál de los tres se convirtió en el prójimo del hombre que fue atacado por los ladrones? ¿El que lo trató con bondad?, respondió el experto en la ley. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y esta es la invitación, ¿sabes? Laia, ve y haz tú lo mismo. Iglesia, ve y haz tú lo mismo. Déjame decirte algo, creo que tenemos algunas barreras que nos están limitando a la hora de ir y hacer lo mismo. Y son las barreras que yo detecto en mi propia vida. En primer lugar, como os decía al principio, la distancia que debemos cruzar para llegar y hacer lo mismo. Hay una distancia que tenemos que salvar. Mira, te voy a poner un ejemplo. Desde hace aproximadamente un año, después de muchísimos años, estoy empezando a ir al gimnasio de manera regular. Y, ¿sabes? Cada día me levanto por la mañana y digo, qué palo. Te lo prometo, qué pereza. O sea, estoy agotada, no quiero ir al gimnasio. ¿Sabes? Pero decido, va, ponte la ropa del gimnasio y luego ya veremos si vas o no vas. Esa es la primera distancia que venzo. Después dejo en el cole a los niños y estoy en el coche y digo, ay, Laia, vete a casa, qué palo. Pero digo, no, vete al gimnasio y aparca en la puerta. Y esa es la segunda distancia que decido vencer. Y sigue dándome muchísimo palo ir al gimnasio y estoy en el coche delante del gimnasio y digo, venga, Laia, abre la puerta del coche. Y me meto en el gimnasio sin ganas de estar allí, pero ya estoy. Y todo lo demás viene porque he vencido la distancia que tengo que vencer, aun dándome una pereza tremenda, pero acabo haciendo ejercicio, y todo lo demás viene porque he decidido vencer una distancia. Venzamos la distancia, crucemos la distancia. El primer paso es ir hasta allí, estar dispuesto, aunque te dé palo, aunque estés pensando en todo lo que tienes que hacer después, en ¿y cómo voy a hacer esto, tú vence la distancia. Es el primer paso para todo lo que puede venir después. Es prepararte para que sea más fácil llegar y amar al prójimo. Y en segundo lugar, ese sacerdote y ese levita, os decía que quizás no son tan diferentes a ti y a mí, quizás me identifico con ellos más de lo que había pensado hasta este momento de mi vida, porque viendo al necesitado frente a sus ojos, yo no estoy segura de que ellos decidieran deliberadamente, pues no voy a actuar. Pues le veo y no voy a hacer nada. No, estoy segura que es algo más sutil, que es algo como todas esas preguntas que llegan a nuestra mente cuando tenemos una oportunidad de ayudar a alguien delante. Empezamos a preguntarnos, pero Dios, pero si yo no soy médico, ¿cómo voy a ayudar a este hombre? Pero Señor, Dios, si yo no tengo nada para poder ayudarle. Oh, pero si no tengo fuerza, ¿cómo le voy a levantar? No, ya vendrá otro. No, pero si yo no tengo
tiempo, tengo un montón de cosas que hacer que tú me has dicho que haga, ¿no? No tengo tiempo ahora de hacer esto. No, pero Señor, pero esto me supera, yo no puedo, yo no soy capaz. Muchas veces es mucho más sutil que un no, yo no voy a hacer nada. No, son preguntas sutiles que vienen a nuestra mente y nos convencen, nos acabamos convenciendo de que la mejor idea, la mejor opción es no. No eres la persona indicada para ayudar a este. No eres la persona indicada para pararte aquí y amar a este hombre herido. Ya vendrá otro. Pero es que Dios no nos está preguntando, ¿eres capaz? Lo que Dios nos está preguntando es, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Y voy a ir terminando con esta reflexión porque luego ahora tenemos alguna sorpresa para compartir con vosotros, pero quiero dejarte 5 ideas sencillas que creo que nos pueden ayudar a vivir de este modo, yendo y haciendo lo mismo, que es la invitación que Jesús nos está haciendo. En primer lugar, seamos sensibles al Espíritu Santo. ¿Sabes? El Señor nos ha dejado a cada uno el Espíritu Santo, que es el que nos habla, el que nos incomoda, el que nos desafía a actuar frente a situaciones de nuestra vida cotidiana, a nuestro alrededor. ¿Sabes? Dios a través de su Espíritu muchas veces nos capta la atención sobre cosas que nosotros instintivamente muchas veces apartamos, pero Él las trae a nosotros, interrumpe nuestros pensamientos para decirnos, oye, ¿estás viendo a esa persona que está ahí llorando? O, oye, ¿no te has dado cuenta que tu vecina hace tiempo que está triste? El Espíritu Santo nos incomoda muchas veces frente a situaciones en las que nos quiere usar. Así que te animo a ser sensible al Espíritu Santo, incluso a pedirle, Señor, usa el Espíritu Santo para incomodarme, para darme un codazo cuando haya una situación enfrente en la que tú me quieres usar. Y si eso pasa y puedes hacer algo, hazlo. Si sientes que el Espíritu Santo te está hablando de dar un cambio radical a tu vida para algo, habla con el pastor, ¿vale? Pero si son cosas cotidianas en las que el Espíritu Santo te está incomodando, te está desafiando, está trayendo a tu pensamiento una y otra vez una situación, hazlo, escúchale, sé sensible. En segundo lugar, vive alerta. ¿Sabes? Cuando somos la respuesta a la oración de alguien, con mucha frecuencia, demasiada diría yo, desaprovechamos el momento, porque no estamos atentos. Estamos muy ocupados yendo a sitios, haciendo cosas, empeñados en cumplir programas, horarios, agendas, y eso está bien. Ojo, está bien tener una agenda, tener un horario, tener un programa, está bien. Pero, ¿sabes? Mientras hacemos eso, podemos prestar un poquito más de atención a lo que tenemos alrededor mientras lo hacemos. Mientras vamos a comprar, fijarnos en la cajera del súper a la que vemos cada día y que de pronto a lo mejor está pasando por un mal momento y el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo, oye, pregúntale cómo está. Tercero, aprovecha el momento. Cuando te veas interrumpido por alguien que tiene una necesidad, no le des demasiadas vueltas al asunto, porque nos quedamos ahí dándole vueltas. ¿Y si le digo esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si de verdad va a ser lo mejor? Ahora no es un buen momento, ¿no? Porque fíjate. Y nos quedamos ahí dándole vueltas y el momento pasó y no hicimos nada. Aprovecha el momento, crea hábitos, como aprovechar cualquier momento para decirle una palabra de ánimo a la persona con la que estás hablando, que tienes al lado, para recordar el nombre de la persona que te pone el café todos los días en el mismo bar al que vas y que simplemente dice buenos días, apréndete su nombre y salúdale. Mira los ojos de la gente cuando le hables. Responde con paciencia cuando alguien te trate de una manera un poco brusca. Sé generoso siempre que tengas la oportunidad. Ora por las personas. ¿Sabes? Hace poco escuché algo que me hizo un clic y he empezado a practicar. Cuando le digas a alguien, voy a orar por ti,
Número 1, si tienes ocasión, ora en el momento. No te lo dejes para casa, ora en el momento. Y si no tienes ocasión, cuando luego en casa estés orando, mándale un audio. Orando. Hazlo, aprovecha el momento. La cuarta idea. Ora por un cambio en tu corazón. Pídele al Señor que transforme tu corazón para ver lo que Él ve, para sentir lo que Él siente y amar lo que Él ama. Dice en Ezequiel 36:26, os daré un nuevo corazón y os infundiré un espíritu nuevo. Oremos para que el Señor nos ayude a ver mejor con sus ojos, a amar lo que Él ama, quebrantarnos con lo que Él se quebranta, ver a las personas de la manera que Él las ve. Y en quinto lugar, la quinta idea, mantente dispuesto o dispuesta. La flexibilidad nos va a capacitar para seguir alcanzando, estirándonos para alcanzar a quien lo ayuda, alcanzar la mano de quien lo necesita. Esto significa que tenemos que ser suficientemente adaptables y flexibles en nuestra vida y estar listos para las interrupciones. No veamos las interrupciones como algo malo que están retrasando nuestra agenda, sino como oportunidades para amar al prójimo, igual que Jesús nos invita a hacerlo en nuestro día a día. Así que esto es lo que quería compartir en esta mañana y déjame terminar este momento con una oración para dar paso a lo que viene a continuación. Así que, Padre, gracias una vez más por tu ejemplo, Señor, porque tu tiempo en la tierra, Señor, fue una inspiración constante, Señor, de una vida de amor al prójimo sin importar cualquier etiqueta, cualquier diferencia, cualquier obstáculo, Señor, sino simplemente movido a compasión, Señor, con un corazón vulnerable, Padre, para amar a quienes lo necesitan, Señor. Perdónanos por a veces ser tan rígidos en nuestra vida, Señor, y lamentablemente parecernos más de lo deseado a estas personas que no se acercaron al hombre herido, Señor. Perdónanos porque a veces nuestras prioridades están equivocadas, Padre, y deseamos que nuestra vida sea una vida que dé ese fruto, Señor, de amor a los demás, porque estaremos tan cerca de ti, Señor, que eso será una consecuencia, Señor, porque habremos entendido que tú eres el gran samaritano, Señor, de la historia, que nos amó sin siquiera merecerlo cuando estábamos heridos, Señor, y nos amó hasta el final, Padre. Ayúdanos a parecernos más a ese amor, Señor, que estemos dispuestos, Señor, a ser flexibles, Señor, para alcanzar a los que necesitan nuestra mano, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en la línea de esto, hoy queremos también contaros un poquito más acerca de este ministerio en el que el Señor nos colocó hace muchos años. Pero hoy queríamos hacerlo de una manera especial y aunque os voy a contar yo un poquito al final también de un viaje que hemos tenido, me hace mucha ilusión porque hace unos meses el Señor nos regaló la oportunidad de cruzar nuestro camino con alguien, con una persona que ha vivido la historia, lo que es esta compasión desde el otro lado de la historia y me hace mucha ilusión que él nos pueda compartir su experiencia. Él es Adam, si quieres venir, Adam. Él es de República Dominicana, pero está viviendo aquí un tiempo y está estudiando aquí junto a su esposa Ana. Gracias por venir hasta Vic. Y es un regalo poder tenerle a él, poder haber escuchado su testimonio, porque realmente nos hace entender un poco cuando decidimos dar un paso de amor al prójimo, qué es lo que Dios puede desencadenar a través de esa acción. Cuando alguien decide acercarse, inclinarse y levantar a otro, ¿cuál es el efecto increíble que eso tiene
en la vida de la persona a la que estás levantando. Y realmente es de muchísima inspiración y gracias por abrir tu corazón y permitirnos conocer tu historia. Así que os dejo unos minutos con Ada, me los va a contar su testimonio y luego os explicaré un par de cosillas más y ahí. Amén. Muchas bendiciones, iglesia. De verdad que para mí es un honor estar aquí y poder compartir las maravillas que Dios hace en la vida de una persona, ¿verdad? En este caso, en mi vida realmente. Yo nací en República Dominicana, como están viendo acá, ¿verdad? Es un hermoso país. ¿Cuántos han visitado República Dominicana? Muy bien, pues los que no han visitado están invitados por un buen dominicano a visitar allá. Es un hermoso país, ¿verdad? De hermosas playas, pero hay otro lado, hay otro lugar donde los políticos, ¿verdad? Y los gobiernos no les gusta que se muestre, y es la siguiente imagen. Y es esta imagen. Esto también es República Dominicana. Fíjate cómo en un mismo país pues conviven dos diferentes situaciones, y es de esta parte de la que yo quiero pues hablarte en el día de hoy. Yo nací al sur del país, en una parte montañosa, Padre Las Casas se llama, donde era muy difícil obtener el agua. Y yo tenía que caminar, levantarme sumamente bien temprano a las 6 de la mañana y tener que caminar unos 5 o 6 kilómetros para tomar el agua. Y eso lo hacía 1 o 2 veces al día. ¿Qué pasa? Que para ir a tomar esa agua yo lo hacía pues con zapatos que tenían hueco en la suela. Imagínate lo difícil que era, porque el camino era un camino totalmente de piedra y tenía que cargar pues el agua en la cabeza o aquí en el hombro, y eso hacerlo 2 veces al día, y era sumamente difícil para mí. Una vez llegaba de hacer eso, pues me preparaba para ir a mi escuela y agarraba los libros y los cuadernos que tenía en la mano, porque no tenía mochila. Y veía en la escuela a muchos de mis amigos pues tener una mochila, y para mí eso me entristecía un poco y decía, wow, ¿por qué yo no tengo y quizá ellos sí tienen? Y me hacía muchas preguntas que en ese momento no tenía esa respuesta. Y recuerdo que la casa donde yo vivía era una casa de madera totalmente, y en el techo tenía un hueco, y siempre, cada vez que llovía, pues mojaba toda la cama. Así que cuando yo veía una nube, inmediatamente ya yo sabía que ese día yo no iba a dormir, porque se mojaba toda la cama. Mi mamá, para mitigar eso, lo que hacía era que ponía un plástico en la cama para que no se mojara, y literalmente no dormía cuando llovía. Recuerdo también que mi mamá me crió sola, ella sola me crió, mi papá nunca estuvo ahí. De hecho, mi papá quería que mi mamá me abortara, pero gracias a la obra de Dios, ¿verdad? Ella no lo hizo, y estoy aquí pues compartiendo la maravilla del Señor con ustedes. Recuerdo que en una ocasión, ¿verdad? Mucha necesidad, iba a la escuela con mismos uniformes y zapatos rotos y todo. Y en una ocasión pues decido hablar con mi papá porque necesitaba ya los zapatos, y mi mamá no tenía cómo proveérmelo, porque ella pues no trabajaba. Lo que hacía era que lavaba la ropa de los vecinos, y no era suficiente nada de eso. Y le digo a mi papá que necesito unos zapatos, y la respuesta que él me dio fue, no me importa, no es mi problema. Cuando yo escuché eso, realmente fue algo doloroso para mí, porque se supone que de un padre tú lo que debes de escuchar es amor y apoyo, y no escuchar algo así como que no te importa. Y fue algo muy doloroso para mí en ese momento. Recuerdo que también todos los días mi abuela pues hacía dulces, y yo tenía que vender esos dulces. Todos los días vendía unos 100 dulces. Y de esa venta pues dependía el yo irme a la cama habiendo cenado o no. Eso lo hacía todos los días. Pero en toda esa historia, ¿verdad?, de mi vida un poco triste, la música me dio alegría. La música me trajo paz. Y yo recuerdo que tenía un grupo de niños que teníamos una banda que tocábamos con latas y tubos, creábamos nuestros propios instrumentos.
hacíamos baterías de latas y tubos, hacíamos nuestros propios micrófonos de funda. Y mientras yo estaba cantando con mis amigos, así en el patio y todo, yo olvidaba completamente toda la situación que yo estaba viviendo en mi casa. Era algo increíble pasar ese tiempo ahí con ellos. Y recuerdo que todos los domingos mi madre solía visitar a una amiga y para ir donde la amiga tenía que pasar por la iglesia. Y yo recuerdo que cuando yo paso por la iglesia veo los niños de la escuela dominical cantar con un micrófono así como este, de verdad, y yo me quedo sorprendido y yo digo, wow, ellos pues más pequeños que yo cantando con un micrófono de verdad, me sorprendí realmente. Y ahí en ese entonces fue que yo le dije, mami, bye bye, adiós, que yo me voy a quedar aquí, voy a para la iglesia. Y ese día yo entré a la iglesia, y por eso que yo digo que Dios me llamó a través de un micrófono, porque eso fue lo que Él utilizó como para llamarme la atención. Y yo entré a la iglesia y fue increíble, quedé con la boca abierta viendo todos esos instrumentos, batería, guitarra, todo de verdad, cuando yo no había visto nada. Fue algo increíble. Y realmente al entrar a la iglesia, pues ahí me hablaron acerca de Compassion, y realmente todo cambió de la noche a la mañana. O sea, fue un cambio totalmente increíble. Gracias a Compassion y la iglesia local, ya yo ahí pues tenía todo lo que era medicina, me proveyeron todo lo que era comida. Y gracias al programa de Compassion, pues ya yo no necesité caminar con zapatos rotos porque también me proveyeron zapatos. Era algo increíble. Y el director del programa en ese entonces, Amaury, me dio mi primera guitarra. Me regaló una guitarra y me dijo, Adam, esta guitarra es para ti, porque veía, verdad, que yo llegaba todos los domingos, el primero que llegaba a la iglesia con esa emoción de estar sentado ahí y ver los instrumentos. Y me dijo, mira, yo creo en ti, este es un regalo para ti. Esa es la primera palabra sumamente diferente a lo que mi papá creía de mí. Y la recibí ahí en Compassion. Gracias a esa guitarra, pues yo pude crear mis propias canciones y luego pertenecer al grupo de alabanza y todo. Y estar en la iglesia era como mi lugar seguro, el lugar donde yo me sentía más seguro. Y te digo esto por lo siguiente. Mi mejor amigo llamado Michael, él siempre, ¿verdad?, nos juntábamos todos los días, pero al pasar del tiempo él fue creando nuevas amistades que ya no eran personas que estaban en buenos caminos y estaban literalmente en las drogas. ¿Qué pasa? Que Michael, mi amigo, entonces me invita a mí a consumir drogas. Y en ese momento es que yo recuerdo todo lo que me decían en la iglesia, en la escuela dominical. Y yo le dije a Michael, no, yo no quiero eso. Yo prefiero a Cristo, yo prefiero al Dios que me están hablando en la iglesia. Y rechacé todo eso. Y recuerdo también que el papá de él tenía una pistola y él le gustaba mucho jugar con la pistola. Y me la ponía en la cabeza y decía, vete de mi casa. Y al final decía, es relajando. Y lo hacía con varios de mis amigos. Pero accidentalmente un día se le zafó un tiro, se le disparó y mató a otro de mis amigos. Y en ese día, precisamente cuando pasó eso, yo estaba en la iglesia. Yo estaba en ese lugar seguro. Yo pienso que, y yo siempre digo, yo pude ser esa persona que él mató, pero yo estaba en ese lugar, yo estaba en la iglesia. Y por eso es que digo que la iglesia se convirtió, ¿verdad?, en ese refugio para mí. Estando ya en el programa de Compassion, ¿verdad?, pues tenía mis patrocinadores que me enviaban cartas, y cuando me enviaban cartas era algo increíble porque me decían, Adam, Dios tiene planes para ti, nosotros creemos en ti, y eso era algo increíble para mí porque yo dije, wow, es la segunda persona que tiene un pensamiento muy diferente a lo que piensa mi papá. Y cuando yo leía las cartas, yo no leía las cartas solo, yo leía la carta con mis amigos y le poníamos la carta en el piso y la leíamos. Y es muy curioso porque yo no entendía nada de inglés y yo siempre pensé que era una sola persona porque me patrocinaba una escuela dominical, Sunday School, pero en ese entonces yo le decía Sandy Chol.
y para mí era Sandy Chol, y todos mis amigos me decían, Adam, salúdame a Sandy Chol. Todos los días era algo muy, muy divertido, pero era algo muy emocionante. Y yo creo que de todas las cosas, ¿verdad?, que Dios me ha proveído en Compassion, en la iglesia local, para mí lo más importante es que me dio la oportunidad de poder conocer a Cristo y de poder hoy hablar de Jesús con toda mi fuerza. Para mí esas son las cosas más importantes que ha hecho el Señor a través de Compassion y la iglesia local. Y gracias al proyecto, ¿verdad?, yo he recibido 3 cosas importantes, que son pues recursos, ¿verdad? Dios me proveyó de agua, de comida, todo eso, educación. Gracias a eso pues estudié en una universidad en Santo Domingo. Gracias a eso pues me casé, conocí a mi esposa también en Compassion, por eso que yo digo que yo amo Compassion. Bueno, ¿puedo poner la foto de mi esposa, por favor? Bueno, aquí está mi bella esposa, y que estamos esperando también un gran y hermoso regalo del Señor. Así que, gloria al Señor. Ese es otro testimonio increíble de las cosas que Dios hace. Y yo a ese niño, ¿verdad?, le voy a decir constantemente de que yo lo amo y de que él es muy valioso. Voy a evitar esas palabras que yo recibía de mi padre, ¿verdad? Y yo le voy a implantar a él la palabra de vida y la palabra que yo tengo en mi corazón, que es Cristo Jesús. Amén. Y gracias a eso, ¿verdad? Otra cosa también es que Compassion me dio la oportunidad de poder tocar esos instrumentos, y gracias a eso pues soy líder de adoración. Tengo alrededor ya de 8 canciones en YouTube, así que usted puede entrar a YouTube ahora mismo, darle a la campanita y seguirme, ¿verdad? Y es muy hermoso hacerlo y cantar para el Señor. Y el otro punto es fe. Gracias al programa, mi madre y la mayoría de mis hermanos han conocido al Señor. Y hoy yo tengo una buena relación. Siguiente foto, por favor. Siguiente. Hoy yo tengo una buena relación con mi papá. Él es mi papá. Porque en el mismo programa en la iglesia, una vez me hablaron de que la Biblia dice que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Pero no dice, mira, si es malo, no lo honre. No, solamente dice, honra a tu padre y a tu madre. Y hoy yo tengo una buena relación con mi papá y tenemos, ¿verdad? Él me expresa mucho, ¿verdad? Todo, que siente mucho todo lo que pasó, y ahora mismo hemos restablecido una bonita relación, y eso realmente solamente lo hace el Señor. Gracias a un centro quiropráctico allá en República Dominicana, la foto anterior, por favor, pues hemos llevado mochilas a esos niños de escasos recursos en Santo Domingo. O sea, Dios, ¿verdad?, me ha provisto ahora para yo poder dar mochilas que en un momento pues no tenía yo. Y también junto a unos patrocinadores y allá en Santo Domingo, pues hemos creado una planta de agua para proveer a una comunidad muy pobre de agua potable. Y hacer eso realmente para mí es algo emocionante, porque es ver cómo Dios me ha guiado, ¿verdad? Y nos ha ayudado a hacer cosas increíbles. Y todos mis amigos, las últimas fotos, por favor, todos mis amigos, todos los niños que tocábamos con latas y tubos, estos hoy son cristianos. Todos estos que leían la carta conmigo, hoy son líderes de adoración en México, en Estados Unidos y al sur de República Dominicana. Y todo esto ha sido posible por el Señor. Yo era uno de esos niños que quizá usted va a ver en una mesa, y como dije Laia, ¿verdad?, en la historia que leyó, lo más importante es acercarse, ¿verdad?, y ver. Yo era uno de esos niños, pero alguien tuvo la valentía de acercarse y tomarme, y mi vida inmediatamente a través de esa simple acción cambió totalmente. Pero no solamente mi vida, cambió la vida de mi familia
y cambió la vida de mis amigos, porque la familia de mis amigos también son cristianos. O sea, es toda una generación que ha seguido, porque cuando yo empecé a ir a la iglesia, ellos me iban a buscar a mí y entonces mi mamá decía, bueno, Adán está en la iglesia, y ellos iban a la iglesia y a través de eso pues ellos entregaron su vida al Señor y ha sido toda una cadena. Con una simple acción, mira cómo Dios ha transformado toda una generación. Y hoy tú tienes esa gran oportunidad también de no solamente cambiar una vida a través del programa de compasión y la iglesia local, sino de cambiar a toda una generación. Es impresionante, ¿sabéis? Bueno, os pongo en contexto porque quizás algunos, yo estuve hace 2 años y muchos de vosotros estabais, entonces seguramente recordáis cuál es la labor que hacemos Compassion y cómo trabajamos. Pero para los que no, Compassion al final es un ministerio internacional que lo que hace es hacer de puente entre las personas que vivimos en lugares como Vic, como Cataluña, como España, como otros lugares, y lugares llenos de oscuridad, como hemos visto, los lugares más oscuros y pobres del mundo. Trabajamos en 29 países en contextos de extrema pobreza, como el que Adam nos ha compartido en República Dominicana y otros países, en los que los niños y niñas son las principales víctimas de la situación de injusticia y de pobreza que se vive en esos lugares. Y construimos puentes con la iglesia local. La iglesia local es lo que nos enamoró a nosotros de Compassion, es el instrumento que Dios diseñó para ser luz en medio de la oscuridad, para transformar la vida de las personas en el nombre de Jesús. Y Compassion lo que hace es ser un puente entre esas iglesias que viven y sufren cada día los desafíos de intentar ayudar a todas esas personas. Y lo que hacemos es construir un puente entre iglesia local aquí y iglesia local en el otro lado del mundo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de decisiones de personas y de familias que deciden comprometerse con un niño, transformar la vida de un niño en el nombre de Jesús, apadrinándolo. Apadrinar significa que yo puedo tomar la decisión de comprometerme con una cantidad económica, comprometerme a largo plazo durante todos los años de la infancia de ese niño o niña, aportando una cantidad de 29 euros al mes con los que proveemos a la iglesia para que sean ellos los que velen por las necesidades de ese niño, trayendo recursos a la vida de esos niños como alimentación, agua potable, ropa, material escolar, garantizando que esos niños van a terminar sus estudios y, si Dios quiere, van a poder ir a la universidad o tener estudios profesionales, y sobre todas las cosas, hablándoles de aquel que dio su vida por cada uno de ellos, diciéndoles que Jesús les ama y que tienen un valor incalculable para Él. Y todo esto teniendo una relación personal, como decía Adam, a través de cartas que tienen el potencial de transformar vidas, no solamente la de ese niño, sino que el impacto es muchísimo mayor. Así que apadrinar es la herramienta que Compassion utiliza para seguir llevando adelante la misión que el Señor nos dio de hacer discípulos en el nombre de Jesús en cualquier lugar del mundo, y llegar a donde no llega nadie y llegar a quien no llega nadie en el nombre de Jesús en la distancia.